Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14. Vamos a leer ahí la escritura. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14, dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula disensión, duda o determinación. Disensión, duda o determinación. Cuando llevamos a cabo la lectura de este libro, sobre todo de este texto que hemos considerado, notamos algo interesante. Comienza con la frase, pero aconteció. Pero aconteció. Este tipo de expresiones es común en toda la Biblia, sobre todo en los libros históricos. Y ahora cada vez que leo una declaración como esa, me encuentro con una variedad de lecciones espirituales para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento como cristianos. Y en este caso, esta frase introduce 3 importantes lecciones o historias en la vida de Nehemías. En primer lugar, la obra debía continuar. Eso es lo primero. No había lugar para detenerse, no había lugar para dejar el trabajo ahí a medias. En segundo lugar, la oposición seguía presente. Y es que mientras vivamos en este mundo, con el deseo de servir a Dios, con el deseo de caminar en su palabra, siempre va a haber algún tipo de adversidad delante de nosotros. Y en tercer lugar, Nehemías y los demás eran atacados, pero Dios los había sostenido. Todavía Dios estaba ahí. Todavía Dios estaba con ellos trabajando en el muro. Y esto nos recuerda que aunque las tormentas se hagan presentes, aunque la adversidad sea muy grande, temible y fuerte e incluso amenazante, afortunadamente Dios siempre está con nosotros, aunque no lo parezca. Aunque parezca que estamos abandonados, aunque parezca que estamos derrotados, la realidad es que Dios siempre está con nosotros. Así que este pasaje es rico en enseñanzas. Sanballat, Tobías
y muchos otros estaban oponiéndose a la obra de los judíos. Pero aún dentro del mismo pueblo comenzó a crecer una actitud pesimista, porque nos dice el pasaje que Judá fue el que trajo la duda, el pesimismo entre los judíos. Entonces, frente a tantos obstáculos, no solamente externos de parte de Tobías, de Sanballat, de los árabes, etcétera, sino que ahora también dentro del mismo pueblo vemos a Nehemías que se mantiene firme. Aquí tenemos a Nehemías lidiando con la oposición extranjera, pero también lidiando contra la negatividad y la duda interna entre los israelitas. Así que cuando meditamos en estos eventos, nos encontramos con tres actitudes que siempre estarán presentes en aquellos que sirven a Dios. Tres actitudes. Dos malas y una buena. Estas actitudes son la disensión, la segunda es la duda y la tercera es la determinación. Tres actitudes que vemos en este párrafo. ¿Qué nos dice el texto bíblico acerca de estas actitudes? ¿Qué circunstancias provocan esas cosas? Bueno, eso es lo que vamos a estar considerando en esta ocasión, pero sobre todo será importante que usted identifique cuál actitud tiene ahora mismo. ¿Será la disensión? ¿Será la duda? ¿O será la determinación? En los versículos 7 al 9 encontramos la primera, la disensión. Y dice el versículo 7 del capítulo 4 de Nehemías: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto nos dice, hermanos, este versículo nos dice que la disensión brota de un corazón malvado. Hay un problema en el corazón. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que los muros se estaban levantando y que las brechas se estaban cerrando, se enojaron, se enfurecieron. Sin embargo, este enojo no es gratuito. No es que un día se levantaron y dijeron, pues vamos a ver con quién nos enojamos y ahora vamos a enojarnos con estos. No, no es gratuito este enojo. Hay cosas en el corazón de estas personas que debemos tener en cuenta para entender cuáles son las raíces de la disensión. En primer lugar, lo que yo puedo ver aquí en el versículo 7 es la amenaza de su identidad y de su poder. Es decir, que la reconstrucción de Jerusalén significaba más que levantar piedras, hermanos, más que arreglar una barda, más que arreglar unas casas. Más bien, la reconstrucción de Jerusalén era la reconstrucción de una identidad nacional y religiosa. Era, psicológicamente hablando, una fuente de envidia y temor en quienes habían beneficiado toda su existencia precisamente por la desgracia del pueblo de Israel. Tobías, Sanballat, los árabes y todos se habían beneficiado de la desgracia. Se estaban beneficiando de la condición del pueblo, pero ahora el pueblo se ha unido y está reconstruyendo la ciudad, está levantando las murallas, levantando todo, se están restaurando, y eso implica una amenaza para nuestros intereses. Por eso ellos están enojados, están molestos porque sus intereses se van a ver afectados. Ellos no quieren que Jerusalén se restaure. Ellos no quieren que Jerusalén vuelva a tener la gloria que tenía antes. ¿Cuántos entonces en nuestros días, en muchas iglesias, levantan una disensión precisamente por las mismas razones? Es decir, ¿cuántos no son los hermanos que provocan disensiones, contiendas, discusiones,
porque no quieren que su poder o su influencia se vean sofocados. A veces en las iglesias hay hermanos que son los que comenzaron la obra, o son los que tienen más dinero, o son los que tienen un carácter fuerte, o simplemente les gusta tener el primer lugar, ser alabados por la hermandad. Y entonces cuando un grupo de hermanos comienza a hacer las cosas como Dios manda, empiezan los conflictos. No quieren que nadie más predique, o no quieren que se organice este evento, o no quieren que se haga aquella otra cosa, porque ellos ven amenazada su autoridad y su influencia. Ellos prefieren que las cosas estén así, tranquilos, quietos. No importa que seamos una iglesia mediocre, no importa que seamos una iglesia pues que no avanza, pero así estamos bien porque yo estoy cómodo. Y cuando vienen hermanos y dicen, vamos a evangelizar, vamos a hacer esta obra de predicación allá, vamos a hacer estudios en las casas, empiezan a como que tranquilos, y yo soy el de las ideas aquí. Por mí esta iglesia está estable, ¿sí? Ellos no obtienen dinero, pero obtienen fama, obtienen halagos, ¿verdad? Que los hermanos les dan. Nosotros hemos conocido hermanos así, ¿no? Que les gusta siempre ellos llevarse la palmada, los halagos de los hermanos, y cuando no sucede eso, o cuando otro hermano u otros hermanos están siendo reconocidos por la hermandad, ellos empiezan a hacer conflictos, empiezan a levantar la voz. La segunda causa de las disensiones es que tienen miedo al cambio y a la pérdida de control. Si seguimos analizando el pasaje desde un punto de vista psicológico, sobre todo desde el punto de vista de la psicología social, es común que las personas tiendan a resistir todo lo que pueda alterar el orden establecido de las cosas. Los muros restaurados implicaban que los judíos ya no iban a ser vulnerables y que el equilibrio de poder regional iba a cambiar, iba a ser modificado. El enojo surge aquí como una reacción defensiva ante el temor. ¿Se acuerda, por ejemplo, para ilustrar el punto, cuando los hebreos estaban precisamente en Egipto? Y dice la Biblia que comenzaron ¿a qué? A multiplicarse y a multiplicarse, porque una cosa que hacían ellos muy bien era multiplicarse, ¿no? Eso les dijo Dios en la creación a Adán: multiplicaos y llenad la tierra. Y bueno, los hebreos cuando estaban en Egipto comenzaron a multiplicarse y el faraón comenzó a tener ¿qué? Temor. Dijo, necesitamos hacer algo porque esta gente se va a multiplicar y va a ser un pueblo demasiado grande y nos va a vencer. Y no queremos eso. Los queremos como esclavos, como sirvientes, pero no como gobernantes. ¿Y qué hicieron? Un plan para matar ¿a quién? A los varones. Bueno, acá es lo mismo. Acá el poder está bajo estos hombres, el regional, y ahora que Jerusalén se levanta, pues eso va a equilibrarse. Y otra vez va a verse afectado el poder político que ellos tienen. Tienen miedo entonces de que los hebreos vuelvan a ser esa nación que eran antes. Hay hermanos así en las iglesias a veces que no quieren que las cosas cambien. No quieren. Quieren que las cosas sigan igual. Quieren seguir teniendo el control. Quieren que las cosas sucedan en la congregación como siempre han sucedido. Yo recuerdo hace tiempo cuando trabajaba en una iglesia nueva, íbamos a cantar himnos, pero ya ven ese himnario que usamos aquí, para conseguirlo es un viacrucis, hermanos. Conseguir ese himnario es un viacrucis, es caro y es difícil de conseguir. A mí se me ocurrió conseguir otro himnario de otros hermanos, mucho más fácil de conseguir, muy económico, prácticamente nos lo regalaban, y gruesísimo, o sea, trae como el triple de himnos. Se hizo un problema por el himnario. ¿Sabe por qué? Porque el predicador que estaba ahí decía, no, es que nosotros
las iglesias de Cristo siempre hemos usado ese. Siempre el himno, ahí dice incluso, ¿no? En la tapa dice, para usarse en los servicios de la iglesia de Cristo, dice, no podemos traicionar eso. Dice, hermano, son los mismos himnos, nada más que es otro cuaderno, es otro libro, pero básicamente la misma cosa. Nada más que ese es muy difícil de conseguir y pues es fácil de conseguir y nos lo están regalando. Pues no pasa y no pasa y no pasa. Y si es una discusión ahí por el himnario, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que las cosas sigan igual, que no se modifiquen, que no se cambien. Y no me refiero a la doctrina, no estoy hablando de cambiar la doctrina de Cristo. No, en la doctrina hay que perseverar, hay que ser fieles a la doctrina del Señor. No, me refiero más bien a aspectos logísticos o administrativos que la congregación a veces necesita cambiar para caminar, para avanzar. Pero ellos no quieren, así están conformes. Tienen miedo al cambio, tienen miedo a algo nuevo. Tienen miedo a algo diferente. Dices que en la iglesia siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Siempre. Y a veces pues no se puede, hermanos. A veces tenemos que hacer otra cosa. Por ejemplo, han surgido problemas por el letrero de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Dice allá afuera, si no dice aquí se reúne la iglesia de Cristo, no es iglesia de Cristo. Ah, caray. Entonces los de las iglesias de aquí no eran iglesias de Cristo porque no tenían letreros. No tenían ese letrero que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pongámoslo, aquí se reúne la iglesia de Cristo o no. Hay una iglesia que conozco en Monterrey que dice en el letrero, aquí se celebran reuniones de cristianos. Y todos decían, no, esa no es iglesia de Cristo, es una secta y no sé qué. No, es una iglesia de Cristo, nomás que tiene un nombre diferente, allá afuera en el letrero. Eso no significa nada, hermanos. Es un letrero nada más para avisarle a la comunidad que aquí se reúne una iglesia de Cristo. Eso es todo. Más nada. No cambia nuestra esencia, no cambia nuestra naturaleza, no cambia nuestra obra, pero a veces hay hermanos que por la tradición no quieren que las cosas se cambien. Y eso surge a veces un problema, representa un problema. ¿Sí? No queremos esto porque siempre ha sido así, siempre hemos tenido las cortinas de este color, o siempre los colores del local siempre han sido así, o el púlpito tiene que ser asá. Imagínense, estuve en una iglesia de Cristo en Estados Unidos, creo que la segunda iglesia de Cristo en Estados Unidos, la segunda, y muy diferente el local, hermanos, muy diferente, de madera, 2 pisos, arriba van los esclavos, abajo va la burguesía. Arriba no hay bancas, los esclavos parados, ahí todos se hacen bola ahí arriba. Abajo la burguesía en bancas, un templo grandísimo, así enorme. Los esclavos entran por una ventana en una escalera, se trepan ahí se meten. Y la burguesía entra por una puerta. El púlpito mide como 2 metros, hermanos, de largo. Un púlpito así enorme, una cosa tremenda. Altísimo. Yo veía a la gente allá abajo. Los sermones duran de 2 a 3 o hasta 4 horas, los sermones. ¿Por qué tanto? Porque a esa iglesia venía gente hasta de otros estados. No había más iglesias. Y venían de muy lejos, horas de camino, para venir a oír un sermón de 30 minutos. No tiene sentido. Entonces los sermones duraban hasta 4 horas, los sermones. Y ahí estaba la gente oyendo los sermones de 4 horas. Imagínense. Salían del culto y salían allá afuera donde estaban los arbolitos, comían, regresaban al culto y otra vez otra asamblea de otro sermón de 4 horas, 3 horas. Se terminaba la reunión, algunos se quedaban en la ciudad hospedados, otros regresaban a sus lugares de origen, lejos, y no había autobuses en ese tiempo. Eso cambió. ¿Por qué cambió? Pues porque no era práctico. Ya no había esclavos. ¿A quién van a trepar allá arriba? ¿A quién? Ya, miren,
Nosotros no tenemos un segundo aquí para esclavos, ¿o usted tiene esclavos? ¿Quién tiene esclavos acá? Nadie. Que vivamos nosotros como esclavos es otra cosa, pero ya no hay esclavos. Entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no es práctico, ya no sería viable. Imagínense que nosotros dijéramos allá afuera, venga aquí a la congregación, tenemos asientos para ciertas personas y tenemos otro lugar para sirvientes, y no, pues no, sería una locura, hermanos. Entonces las cosas tienen que cambiar, pero a veces el miedo al cambio produce disensión, produce conflicto. Y eso tenemos que tener cuidado, porque no solamente se produce miedo, sino también celos. Empiezan los celos, empieza la comparación social, la frustración, la impotencia, y entonces sucede lo que dice aquí: se llenaron de ira, se enojaron por la reconstrucción de la ciudad, el orgullo se vio lastimado. Estos hombres estaban molestos. Ver que un pueblo que habían considerado derrotado, vencido, para ser explotado, verlo ahora cómo se está levantando con la ayuda de Dios, eso genera un dolor en el orgullo. El enojo de los enemigos de los judíos no era racional, era visceral. Era el resultado de una mezcla de miedo, de celos, de frustración y orgullo herido, y por eso estaban ahí incluso amenazando ya con tomar medidas drásticas contra los hebreos. Así que, ¿qué hicieron? Versículo 8. Dice el texto: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La violencia. Se confabularon todos para atacar Jerusalén. ¿Cuál era el fin? Detener la obra. Aunque tenían agendas distintas cada uno. Tobías tenía su agenda en su ciudad. Sanballat tenía la suya en su región. Los árabes tenían la suya. Pero cuando se trataba de hacer daño al pueblo de Dios, a pesar de tener agendas distintas, culturas diferentes, se unieron a una para atacar a Jerusalén. Se unieron los que antes no se unían. Se unieron los que antes no se hablaban. Se juntaron los que antes ni se miraban. Y ahora ahí estaban juntos para hacer daño. Los enemigos de la obra de Dios saben reunirse, hermanos. Saben reunirse. Eso es interesante. A veces los que estamos promoviendo la verdad no sabemos unirnos en pro de la verdad, en pro de la obra de Dios. Pero los enemigos, cuando alguien se opone a la obra de Dios, tienen una habilidad para unirse rápido. Aunque años no se hablaban, aunque años no se juntaban, de pronto tienen un enemigo común y se juntan. Como Herodes y Pilato, ¿verdad? Que estaban peleados y que no se hablaban entre sí. Pero cuando se trató de ir contra Jesucristo, se juntaron los dos. Se unieron los dos. Entonces el enemigo siempre tiene la habilidad de unirse, hermanos, siempre. Saben unirse, mientras que desgraciadamente el pueblo del Señor muchas veces se fragmenta precisamente por disputas necias. Si queremos evitar que la disensión nos debilite y finalmente la obra de Dios se detenga, necesitamos mantener firme nuestra unidad en el trabajo del Señor. En el versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto significa que los santos debemos poner obstáculos a la oposición. Nehemías y el pueblo no se dejaron intimidar. Oraron a Dios primero, buscaron la protección divina y luego tomaron cartas en el asunto. Pusieron guardias de día y de noche. Y esto es la ventaja de nosotros, los santos. La ventaja del enemigo es que es fuerte,
quizás es más grande, no tiene escrúpulos, pero la ventaja de los santos es que tenemos a Dios, tenemos la oración, tenemos la guía de Dios, la fuerza de Dios, y el enemigo no cuenta con eso. Mis hermanos, el poder del enemigo es real, ciertamente, pero nunca puede vencer el poder del Señor. Nunca. No importa cuán grande sea, no puede contra Dios. No importa cuántas armas tenga, no puede contra Dios. No importa cuán amenazante se vea, no puede contra Dios. No puede. Y eso es lo que nosotros necesitamos convencernos. Como David, cuando era un pequeñito, se convenció de que el gigante no lo iba a vencer. Sí, el gigante se veía imponente, ¿no? Un hombre con experiencia en guerras, en batallas, había derrotado a tantos hombres, nada más con sus brazos podía hacerle daño a David. Un hombre experimentado, fuerte, grande, y David pues es un pastorcito, hermanos. Pero dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él estaba convencido de que Dios iba a vencer a ese hombre. Entonces Nehemías, además de orar, tomó precauciones prácticas. No se durmió en su puesto, no se durmió en sus laureles, y nosotros también debemos tomar acciones prácticas contra la oposición. Porque a veces en las iglesias, cuando surge un conflicto, queremos como que echarle tierra, como que no pasa nada. Y ya hablamos del conflicto hasta que ya se sale de control. Eso no debe ser así, hermanos. Cuando empiece la disensión, tenemos que orar a Dios. Y en cuanto escuchemos la disensión, hay que orar a Dios y tomar cartas en el asunto inmediatamente. No dejar que el asunto vaya creciendo. No pensar que los hermanos al rato se tranquilizan. Tú tranquilo, déjalo ahí. No, va creciendo la cosa. Va creciendo y hasta cuando ya reacciona, la iglesia ya se dividió. Cuando ya decimos: a ver, hermanos, vamos a arreglar este asunto. No, ¿cuál? Si ya nos vamos. Ya se va. Se dividió la iglesia. Y una división puede atorar una iglesia por años, por décadas. Entonces, no, hay que tomar cartas en el asunto nosotros también. Y bueno, ¿usted tiene disensión en su corazón? ¿No está conforme con algo? Usted dice: yo no estoy conforme cómo se hacen las cosas aquí. Quisiera que se hicieran como antes se hacían, o quisiera que se hicieran de otra manera. Hay disensión en su corazón y por eso no participa, por eso no se congrega, por eso no lo vemos activo en la obra del Señor. Si es así, le invitamos a que vaya a Dios en oración. Ore a Dios y tome medidas. Hable, dialogue, para que haya armonía entre nosotros. En los versículos 10 al 12 encontramos la segunda actitud. Dice el pasaje: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué está pasando aquí? La segunda actitud que vemos aquí es la duda. Ante las amenazas de Sanbalat, Tobías, los árabes y los otros, Judá comenzó a dudar. A Judá le afectó eso. La disensión externa ya era dura, hermanos, ya era un conflicto, ya era algo difícil. Pero la duda interna era peor todavía. Judá, que viene siendo una de las tribus más influyentes en el pueblo de Israel, expresó desaliento, expresó su duda y dijo: no vamos a poder construir el muro.
¿Qué provocó la duda? ¿Por qué se desalentó? ¿Cuál es la raíz de eso? Bueno, el pasaje lo revela. En el versículo 10 dice, y dijo Judá, ojo, hay que leer con cuidado esto, dice, las fuerzas, fíjese lo que está diciendo él, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué es eso? Es un discurso de debilidad. Judá está diciendo, somos débiles. Las fuerzas se acabaron. El escombro es demasiado, es muchísimo. No podemos. Eso es debilidad, hermanos. La duda se hace evidente por estas expresiones. Las fuerzas se han debilitado. Estaban cansados físicamente. Y eso lo llevó a un pesimismo espiritual. Cuando ustedes están cansados, van a sentir eso precisamente. Debilidad. Y la debilidad va a dar paso ¿a qué? A que no podemos seguir. Yo estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez han expresado, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya no quiero hacer nada, ya nomás voy y me siento. No podemos, vamos a fracasar como iglesia. ¿Por qué? El trabajo es mucho y somos muy pocos. No tenemos ni dinero, no tenemos mano de obra. Somos 2, 3, 4 hermanillos ahí. No vamos a hacer nada. Es el discurso de la debilidad. Y eso genera dudas. No vamos a poder hacer la obra. ¿Están cansados? ¿Tienen una visión negativa de la obra? Y magnifican los problemas. Cuando ya tienen dudas, magnifican los problemas. No vamos a poder. Esto ya no sirve. Esto ya no funciona. Todos andan en pecado, yo también, y ya no se puede, esto no se puede. Después de eso viene el discurso del miedo. Dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, ahí va el miedo, hermanos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El pueblo empezó a escuchar más a la voz de los enemigos que escuchar las promesas de Dios. Cuando viene el miedo, después de la duda, después de la debilidad, empiezan a oír ya no lo que dice aquí. Ya no oye uno lo que dice aquí. Ya empieza uno a oír lo que dice el corazón desalentado, el corazón perturbado, desalentado, desanimado, y empieza uno a escuchar lo que otros dicen que son enemigos de la cruz de Cristo. O también están igual de desanimados que nosotros y ya no oímos lo que Dios dice. ¿Y qué está haciendo Judá? Judá ya no está oyendo lo que Dios dijo. Judá está oyendo lo que dice Sanballat, Tobías y el árabe. Y le da miedo, porque ya se olvidó de Dios. Siempre que el pueblo se olvida de Dios, siempre va a entrar en crisis, siempre. ¿Se acuerdan de los 10 espías? Cuando fueron a ver Jericó y regresaron. Y entonces la mayoría dijo, no, si vieran lo que vimos ahí, hay gigantes allá adentro, enormes, y unas murallas que llegan hasta el cielo. Ahí están los hijos de Anac, nos van a aplastar como chapulines. Y el pueblo empezó a llorar. Empezó a desesperarse y a temblar de terror y de miedo y a decir, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Qué olvidaron? Dios les dijo, vayan y tomen la ciudad. Eso fue lo que Dios dijo. Y si Dios dijo eso, es porque eso va a pasar. Pero no, ellos se olvidaron de las promesas de Dios y empezaron a ver a los gigantes, empezaron a ver las murallas, empezaron a ver su debilidad. Dicen, nosotros somos un montón de esclavos que no traemos aquí más que hachas, palos y borregas. Y ellos, es una ciudad que nunca ha sido conquistada, tienen armas, tienen ejércitos. No vamos a poder.
Y todos llorando. Ahí fue la locura, hermanos. La locura en Israel. Y ahora acá pasa lo mismo. Ya aventaron las herramientas de trabajo y dijeron, no vamos a poder, miren los escombros. Ya estamos bien cansados, mire cómo tiembla y aquel anciano que está allá, ya no puede ni un bloque. Y luego estos van a venir, nos van a cortar el cuello, ya no se puede. Y estamos hablando de Judá, la tribu más influyente, hermanos. El terror, el miedo, el desánimo empezó a llenar la mente de la gente de ahí, de los judíos. ¿Qué provocó eso? Intimidación. En el versículo 12, vea qué intimidados están. Y sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Estaban repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El temor ya era individual. Y poco a poco se fue transfiriendo hacia lo colectivo. Por la repetición. Hasta 10 veces. Eso muestra un círculo vicioso. Viciosamente estaban diciendo estas cosas: no podemos. Y cuanto más lo decían, más real parecía la desgracia, más real parecía la derrota. La duda se volvió contagiosa, se multiplicó y empezó a afectar a todos. Empezó a haber presión social, discurso negativo por todas partes, en todos los lugares se oye, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, todos. Y perdieron la perspectiva espiritual. Cuando se pierde la brújula espiritual es precisamente por la duda. Los adversarios amenazaban con matarlos y detener la obra, y ellos lo creyeron. Entre todo el caos, entre todos los alaridos y gritos, surge la tercera actitud: la determinación. Gracias a Dios, ahí estaba Nehemías. Y dice el versículo 13: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, Nehemías no se dejó arrastrar por la locura del desánimo y la duda. Más bien lo que hizo fue determinar una estrategia de respuesta. Formuló una estrategia. La determinación se ve en que Nehemías no se paraliza, no se rinde ante la presión social, sino que toma medidas concretas y bien organizadas. Organiza al pueblo de manera práctica, ubicando a las familias en lugares vulnerables. Les da armas para resistir, mostrando que no dejaría espacio para la sorpresa del enemigo. Su liderazgo transmite calma, pues cuando uno está preparado, cuando uno está listo, entonces el pánico es reemplazado precisamente por la preparación. Porque cuando usted no está preparado, usted tiene pánico. ¡Ay! Un examen sorpresa. ¿Qué siente? Pánico. Porque no estaba preparado, ¿verdad? Le da miedo, le da nervios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero cuando usted está preparado, cuando usted ya todo el mes se preparó, estudió, repasó las notas, todo ya lo tiene bien claro, llega a la escuela y dice: examen sorpresa, dele, échalo. Estoy listo. Mientras otros tiemblan, yo estoy listo. Porque la preparación quita el pánico, quita las dudas. La verdadera determinación no es un entusiasmo vacío, no es nomás de pararse y decir: hey, vamos a echarle ganas. No, eso no funciona. A mí cuando yo he tenido pánico, hermanos, de nada me sirve cuando dicen: hay que echarle ganas. Pues lo que ganas es lo que me falta, ¿no? Por eso estoy así, porque no tengo ganas. No te desanimes, échale ganas. No, palabras vacías no sirven.
No sirve, es palabra. Lo que necesitamos es una estrategia. Es una estrategia prudente, es una estrategia adecuada, correcta, firme. Palabras vacías no, hermanos. Aprendamos a ser prácticos. Porque cuando vamos con los hermanos a sus casas que están desanimados, les decimos, bueno, no se desanime, hermano, échale gana. Pues no me sirve. Usted cree, no tengo que comer, y usted viene y me dice, échale gana, no pasa nada. Dios va a proveer. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Nada más estar ahí, esperando a que caiga un pan del cielo. ¿Eso es lo que hay que hacer? No, eso no es lo que hay que hacer. Nehemías no dijo, no, ustedes tranquilos, échenle ganas. No, tomó ¿qué? Una estrategia. Vamos a armar una estrategia. Y luego dice el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La determinación no solamente llevó a cabo una estrategia práctica adecuada, sino también incluía una determinación espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, nuestra determinación no solo se trata de organizar soldados y tomar armas, sino también calmar o modificar o cambiar o transformar los corazones. Es muy importante el corazón. Cuando digo corazón no me refiero al músculo, me refiero al asiento de la personalidad del individuo, a su intelecto, a sus emociones. Porque un corazón vencido, hermanos, no sirve. Un corazón derrotado no sirve. Un corazón invadido por la oscuridad no sirve. Necesitamos una transformación en el corazón, en la mente. Y en primer lugar, para tener determinación, Nehemías alienta el valor. Les dice, no temáis delante de ellos. Es decir, Nehemías está desafiando al miedo. No temáis. No temáis. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué hace Nehemías? Miren, el valor nuestro no es balandronada. No, el valor nuestro descansa en la grandeza y el poder de Dios. No temáis delante de ellos. Acuérdate, haz memoria ¿de qué? Del Señor grande y temible. Porque usted podrá ver a un pueblo, si usted quiere, mal vestido, pobre, aparentemente derrotado, pero eso es lo que el mundo ve. Lo que ellos no ven es que ese pueblo, a pesar de esas circunstancias, tiene como soporte al Dios grande y temible. ¿Quién podrá contra él? Los de Jericó no pudieron. La historia universal se sorprende de que un montón de hebreos, campesinos, fabricantes de adobes, hayan tumbado las murallas de Jericó y hayan derrotado esa ciudad. ¿Cómo? Bueno, la Biblia nos revela que fue el poder de Dios. No es que ellos fueron y tenían las armas para tumbar esas murallas. Hermano, imposible tumbar esas murallas con el poder humano. Imposible. Imposible. Y cayeron. Las naciones se sorprendieron de ver las ciudades, los muros de la ciudad derribados. ¿Cómo hicieron esos hebreos para tumbar esos muros? No fueron ellos, fue Dios. Fue Dios. Todas las victorias que Israel obtuvo, hermanos, no era porque eran un pueblo poderoso, era porque Dios iba con ellos. Aunque sean 2 hombres,
Aunque sean 2 contra un ejército completo. Decía el profeta, vamos a pelear contra ellos. Decía el otro hombre, no vamos a poder, nomás somos 2. Dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Abrió sus ojos y vio el ejército que tenían ahí detrás. No lo veía. Había un ejército grande. Es más, el pueblo llegó a tener victoria sin siquiera mover una espada, hermanos. ¿Se acuerdan cuando fueron sitiados y se estaban muriendo de hambre? Y entonces 2 leprosos que estaban afuera de la ciudad dijeron, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a morir de lepra, de hambre aquí afuera. En la ciudad no hay comida, se están comiendo los niños allá adentro. Pues vamos al campo allá, vamos al campo de los enemigos. Mira, si nos matan, favor que nos hacen. Y si nos dan de comer, pues también. Y ahí van. Y cuando llegaron, no había nadie. Ahí estaba la riqueza, las armas y un montón de comida ahí en el campamento de los enemigos. ¿Qué pasó? Porque Dios en la noche había hecho que estos hombres escucharan ruidos de ejércitos. Se espantaron y salieron huyendo. Ese pueblo fue vencido sin que la nación hubiera levantado una espada. Y ahí van los leprosos, comieron hasta hartarse. Entonces dice Nehemías, acuérdense, tengan valor, no teman, acuérdense del Señor grande y temible. La confianza no está en la espada, sino en el Dios que pelea por ellos. Nuestro Dios no es un mito, hermanos. No es un mito. No servimos a Tlaloc, una piedra. No servimos a Zeus, un mito de un escritor. A Thor o algún dios griego. No, esa cosa no existe. Esos dioses son producto de la imaginación humana. Nosotros servimos al Dios, al creador del universo, al que hizo el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Nuestro Dios es grande y temible. Y entonces dice Nehemías, acuérdense de eso. Y una vez que hagas memoria, y una vez que tengas el valor suficiente, entonces ahora es un compromiso. Tener al Dios verdadero, hermanos, grábense esto, implica hacer un compromiso. Porque Dios no es Aladino, no es como agarrar una lámpara y cúmpleme mis deseos. No, Dios no hace eso. Cuando nosotros servimos al Dios verdadero, eso exige un compromiso. Siempre. Es más, se los voy a poner así. Siempre que se sirve a un Dios, a cualquiera, siempre se exige un compromiso, siempre. Siempre. ¿Qué hacían los antepasados aquí en México? Pues tenemos a Tlaloc, a fulano, a sutano, a perengano. Queremos que llueva, queremos que haya buena cosecha. ¿Pero qué hacían? ¿Así nomás de gratis? No, sacrificios, órale, tráigase a todas las más hermosas, a las más preciosas, a las más bellas. Qué bueno que ustedes no vivieron en ese tiempo, hermanas. ¿Cuántas de aquí quedarían vivas? Tráiganse a las más hermosas para sacrificarlas. Y ahí estaban, sacrificando doncellas o sacándole corazones a los hombres para ofrecerlos a Dios. ¿Para qué? Para que trajera lluvia. Porque servir a Dios siempre se exige un compromiso. Y dice Nehemías, pelead por vuestros hermanos. Sí, Dios está con nosotros. Sí, Dios estaba con David, pero dígame, David tumbó al gigante sin hacer nada. El gigante cayó nomás por un viento que le pasó. ¿O qué hizo David? David tuvo que poner sus habilidades al servicio de Dios. ¿No? Tenía muy buena onda. Y entonces la agarró, la tomó una piedra, escogió la piedra adecuada. Oh, esta está muy grande, esta está muy pequeña, esta es la buena, esta con esta.
Señor, ayúdame a darle un pedradón en la mera frente. Y ahí va David. Y David tuvo que mover su brazo. Y David tuvo que apuntar, tuvo que enfilar el golpe y girar y girar y girar con la fuerza necesaria y aventar el pedradón, hermanos, y tómala. Le cortó la cabeza. Y así los hebreos, cuando cayeron los muros de Jericó, se quedaron parados nomás. No, Dios dijo, 7 vueltas. Imagínense si algunos fueran miembros del pueblo ahí, algunos de constituyentes, dirían 7 vueltas, qué flojera. Con tanto sol que está haciendo, Señor. 7 vueltas, una, ¿para qué tantas? No, o que vayan los más muchachos, usted va a ir de las vueltas, yo aquí lo espero. No, tuvieron ellos que cumplir 7 vueltas a la ciudad, y a la 7ª vuelta tocar las trompetas y hacer alarido, hacer escándalo. Ya están todos, hasta los más ancianos, gritando. ¡Ah! Y cuando gritaron, cayeron los muros. Sí, Dios pelea a favor nuestro, pero tenemos que estar comprometidos con la batalla. Y Nehemías le dice, pelead, peleen por vuestros enemigos. Su lucha los protege y protege lo más valioso. Peleen por sus familias, por sus mujeres, por sus hijos, por sus casas. La determinación espiritual no ignora el peligro, pero lo enfrenta con fe y propósito en el poder de Dios. ¿Qué actitud tiene usted? ¿Qué hay en su corazón? ¿Duda? ¿Disensión? ¿Oposición? ¿O hay determinación? Quizás algunas de estas actitudes está presente en nuestros corazones ahora mismo. Pero Dios quiere unidad. Dios quiere determinación. Aprendamos de Nehemías. Enfrentemos la oposición que hay en nuestro corazón. Enfrentemos la duda que hay en nuestro corazón con oración, con fe, con vigilancia y con valor. La guerra ahora está en ese terreno. Lo que hay que restaurar está aquí, en usted. Pero si hay un Sanbalat ahí, si hay un Tobías ahí metido, un árabe, hay que enfrentarlo como enfrentó Nehemías. Ahí está la receta, hermanos. Si hay un árabe en su corazón, un Tobías, un Sanbalat, alguno de esos perversos, ya sabe cómo enfrentarlo. Con determinación, con oración, con fe, con vigilancia para que no tome ventaja. Y entonces podamos glorificar a Dios y terminar la obra que Él nos ha encomendado. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.